Hay momentos en la historia donde el destino de un pueblo pende de un hilo y el peso de una era recae sobre un solo hombre. Hoy te embarcaremos en un viaje inolvidable a través de uno de esos momentos cruciales, desvelando la epopeya de un líder inquebrantable que enfrentó lo imposible. Sin adornos ni censura, te mostraré una verdad que resuena con la esencia de la audacia y la fe. Permanece hasta el final, y te aseguro que la chispa de este relato encenderá en tu interior una nueva perspectiva sobre lo que significa la verdadera victoria y el liderazgo. Prepárate para una revelación. Imagina un vasto desierto, un lienzo de arena y roca bajo un cielo implacable, testigo silencioso de una promesa divina que se resistía a cumplirse. 40 años de peregrinaje, de pruebas y milagros, habían transformado a un pueblo de esclavos en una nación. Sin embargo, la guía innegable de Moisés, el coloso que los había arrancado de las cadenas de Egipto y había hablado cara a cara con la divinidad, ya no estaba. Su ausencia dejó un vacío inmenso, un silencio ensordecedor en el corazón de un campamento que ahora miraba con incertidumbre hacia el futuro. Ante ellos se alzaba el Jordán, una barrera natural que separaba la desolación de la esperanza, el pasado del futuro. Más allá se extendía la tierra prometida, un Edén de leche y miel, sí, pero también una tierra habitada por gigantes y ciudades fortificadas. La aparente calma en el campamento israelita era frágil, un respiro superficial antes del mayor desafío de su existencia. Una nueva era aguardaba, una que exigiría una fe inquebrantable, una valentía sin límites y un líder forjado en la sombra de un gigante cuyo nombre sería grabado para siempre en los anales de la historia: Josué. Su momento había llegado, y con él, el inicio de una conquista épica. El vasto desierto, un lienzo de arena y roca bajo un cielo implacable, había sido el crisol donde una nueva generación de israelitas se había forjado, endurecida, por 4 décadas de nomadismo y dependencia divina. Pero la aparente calma que siguió al duelo por la partida de Moisés era solo el preludio de una tempestad inminente. El verdadero conflicto no tardaría en revelarse. El punto de virada, la ascensión de la amenaza, se manifestaba en los informes alarmantes sobre los habitantes de la tierra prometida. Los cananeos, pueblos guerreros y robustos, no eran meros nómadas. Habitaban ciudades fortificadas con murallas inexpugnables, y entre ellos corrían rumores de razas de gigantes, guerreros temibles que infundían pavor. Todo lo que Josué y su pueblo veían ahora, a través de los ojos de la fe y el miedo, era una amenaza creciente, una barrera infranqueable entre ellos y la herencia divina. La motivación del antagonista, los cananeos, era simple y brutal: proteger su territorio a toda costa, ver a los israelitas como invasores a ser aniquilados. Se preparaban con sus ejércitos, con sus carros de hierro, con una determinación feroz para repeler a cualquier intruso. La opresión para los israelitas era la presión psicológica de esta amenaza inmensa, la carga de conquistar una tierra donde cada ciudad era un bastión y cada valle podía ser una emboscada. La escalada de la dificultad era palpable. No era solo el cruce del Jordán desbordado, sino la perspectiva de batalla tras batalla, de asedio tras asedio. Los gritos de guerra cananeos, los rumores de sus ejércitos y la visión de sus defensas rasgaban la poca tranquilidad que aún quedaba. Sin embargo, en medio de esta inmensa amenaza, la resiliencia inesperada del pueblo de Israel se manifestaba en una esperanza tenaz, alimentada por las promesas de su Dios. Josué, al ver el temor en los ojos de algunos, sabía que la crueldad de la realidad se intensificaba, culminando en la orden extrema de enfrentar y desposeer a todos esos pueblos, una tarea que parecía suicida.
pero existía un acto de obediencia y resistencia secreta, la fe en el Dios invisible que había prometido la victoria. A pesar de la abrumadora fuerza cananea y la aparente imposibilidad de la tarea, la preparación para el libramiento no era solo militar, sino espiritual. Algo grande estaba siendo preparado en el corazón de Josué y en la voluntad de Dios, generando una expectativa tensa por la manifestación del poder divino ante una amenaza tan colosal. En el sofocante ambiente de miedo y desesperanza que se cernía sobre el campamento israelita, en medio de las quejas por las privaciones del desierto y la inmensa sombra de los gigantes cananeos, surgió un nuevo elemento, una figura silenciosa cuyo destino estaba entrelazado con el de la historia. Este no fue un nacimiento en la oscuridad, sino el florecimiento de un líder predestinado. Desde su juventud, Josué, cuyo nombre original era Oseas, que significa salvación, ya mostraba una devoción inusual y una valentía que lo distinguía. No hubo un acto de rescate milagroso en un río, sino un sacrificio constante y una entrega incondicional a su líder Moisés. Su protección y sacrificio inicial se manifestaron en su dedicación inquebrantable, permaneciendo fiel junto a Moisés en los momentos más sagrados, como cuando esperó en la falda del monte Sinaí mientras Moisés recibía las tablas de la ley. Era un observador constante, un aprendiz diligente. La vigilancia y la intervención divina se hicieron evidentes en cómo Dios mismo lo seleccionó y lo forjó a través de las experiencias con Moisés, conectándolo directamente con el poder mayor que guiaba a Israel. No hubo una compasión inesperada de un antagonista, sino el reconocimiento providencial de Moisés hacia un espíritu indomable. Moisés vio en Josué no solo un siervo, sino a su sucesor, el hombre que conduciría al pueblo a la tierra prometida, designándolo públicamente ante la asamblea. El crecimiento y la formación de Josué se dio en el privilegio de la cercanía a Moisés, pero con una inquietud interna constante por el cumplimiento de la promesa y la necesidad de acción. Fue testigo de los milagros, de las rebeliones, de las victorias y de los castigos. El estopín de la conciencia no fue una injusticia personal, sino el fracaso de la generación anterior, incluyendo el suyo propio como uno de los 12 espías, que por temor infundió pánico al pueblo al informar sobre los gigantes de Canaán, resultando en 40 años de peregrinaje. Esta experiencia forjó en él una convicción inquebrantable de obediencia a Dios, marcándolo profundamente. No hubo un acto impulsivo y fuga, sino una vida de servicio discreto, esperando su momento. Mientras el pueblo seguía en su exilio en el desierto, entre el luto por Moisés y el temor por los cananeos, el sufrimiento y la incertidumbre del pueblo se intensificaban. Una voz interior, el llamado de Dios, estaba preparando a Josué, el elegido, para una misión monumental, un destino que cambiaría la historia de Israel para siempre. La semilla de la esperanza se había sembrado y ahora estaba lista para germinar en liderazgo. El campamento israelita se extendía monótono bajo el sol inclemente del desierto, un escenario de rutina y espera que de repente se vería interrumpido. Josué, el fiel siervo de Moisés, había asumido el liderazgo tras la partida de su mentor, pero la magnitud de la tarea se cernía sobre él como una sombra. Su corazón estaba lleno de la carga de un pueblo incierto y de una promesa divina que aún no se cumplía. Fue entonces cuando un evento sobrenatural, una voz que no podía ser ignorada, irrumpió en su quietud. No fue una zarza ardiente en un monte, sino la voz misma del Señor la que se manifestó directamente a Josué, rompiendo la normalidad de su pesar y su incertidumbre y transformando su rutina en un punto de inflexión.
Intrigado y profundamente conmovido por esta comunicación directa, Josué se aproximó en espíritu a la fuente de tal poder. La voz, potente y llena de autoridad, se hizo oír, revelando su identidad superior y sagrada. La misma voz que había hablado a Moisés durante décadas. Josué fue tomado por un profundo temor y una reverencia abrumadora ante la magnitud de la revelación y el peso de las palabras que escuchaba. Dios describió la situación crítica de su pueblo y, con una claridad inconfundible, anunció el plan de llevarlos a la tierra prometida, la tierra de la que había jurado a sus antepasados, fluyendo con leche y miel. Pero el llamado más impactante fue cuando la voz atribuyó la misión directamente a Josué. «Levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel». Josué, aunque valiente y experimentado, no podía evitar la carga de la incredulidad, cuestionando en su interior si era capaz de llenar los zapatos de Moisés, de liderar una empresa tan monumental. La voz respondió con una promesa inquebrantable, una garantía de su presencia y soporte constante. «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Esta era la señal, la confirmación de que la misión era legítima y divinamente respaldada. No hubo necesidad de pruebas de poder como las de un cayado transformándose, pues Josué ya había sido testigo de incontables milagros. Su prueba era la fe en la palabra directa de Dios. Aunque Josué no expresó dudas persistentes como Moisés, el peso de su predecesor era inmenso. La voz no le asignó un ayudante para hablar como Aarón, pues Josué era un hombre de acción y palabra, pero le dio algo más vital: la ley. Le instruyó a meditar en ella día y noche, a no apartarse de sus mandatos, pues sólo así prosperaría en su camino, siendo fuerte y valiente. Con el corazón fortalecido por esta poderosa revelación y la promesa divina, Josué aceptó plenamente la misión y comenzó inmediatamente la preparación para el cruce del umbral de la tierra prometida, listo para iniciar la jornada de conquista. El camino de Josué hacia el liderazgo pleno, aunque divinamente ordenado, no estuvo exento de una probanza crucial. Aún no habían cruzado el Jordán y el campamento estaba inmerso en los preparativos, cuando un evento crítico, sutil, pero lleno de significado, se cernió sobre el pueblo y en especial sobre su nuevo líder. No fue una amenaza directa a su vida física, sino un desafío a su autoridad y a la obediencia colectiva. La inminente conquista de Jericó y el inmenso poder cananeo provocaron una duda latente, una negligencia en la fe de algunos que, aunque no declarada, amenazaba con socavar la unidad. La percepción de esta falla, de la incredulidad que aún se aferraba a los corazones de algunos, se hizo evidente para Josué. El peligro era la desobediencia a los mandamientos esenciales de Dios, la tentación de confiar más en las fuerzas humanas que en la promesa divina. Josué, como líder, debía asegurar un alineamiento completo con la voluntad de Dios, un recordatorio de que la disciplina por la negligencia de la generación anterior había sido el desierto mismo. Su acto decisivo fue la orden clara e innegociable de santificación y preparación espiritual para todo el pueblo antes de cruzar el Jordán, salvando así la misión de cualquier posible desvío y reforzando la necesidad de una obediencia total. Tras estas instrucciones, Josué se reunió con los jefes de las tribus, especialmente con los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés, recordándoles su promesa a Moisés de que ayudarían en la conquista antes de establecerse en 1900 sus tierras al este del Jordán. Les contó todo lo que Dios le había dicho:
las promesas y los mandatos, fortaleciendo su compromiso. Finalmente, el pueblo creyó y reconoció la autoridad y el llamado de Josué, proclamando: «Todo lo que nos mandes, lo haremos, e iremos a donde quiera que nos envíes. Como hemos obedecido en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés». Fue el momento de la probanza superada, de la alineación completa, del pueblo bajo su nuevo líder, listos para la monumental tarea que tenían por delante. El momento de la confrontación se acercaba, pero no sería con un faraón en un palacio, sino con los pueblos guerreros de Canaán, arraigados en su tierra con sus dioses y sus fortalezas. Josué había enviado espías a Jericó, y su informe, aunque alarmante sobre la fuerza del enemigo, trajo también la noticia de que el terror de los israelitas ya había caído sobre los cananeos. Este era el primer indicio de una confrontación que escalaría rápidamente. La confrontación directa de Josué se inició con el cruce milagroso del río Jordán, que para entonces se desbordaba, impidiendo cualquier paso humano. Este fue el primer acto de poder, la demostración inequívoca de que el Dios de Israel estaba con Josué, tal como había estado con Moisés. El río se detuvo, las aguas se acumularon río arriba y el pueblo cruzó en seco. Esta exhibición de poder dividió la tierra, creando un camino donde no lo había, e impactó profundamente a los cananeos. El desprecio y la oposición no se manifestaron en un diálogo con un rey, sino en la resistencia armada de las ciudades cananeas. El corazón endurecido era el de los habitantes de Jericó y otras naciones que se atrincheraron detrás de sus impenetrables murallas, negándose a reconocer el poder del Dios de Israel. La escalada de las pruebas para Josué y el pueblo no fueron plagas, sino una serie de desafíos militares y espirituales, cada uno más grande que el anterior. El primer gran desafío fue Jericó. Josué no enfrentó ejércitos directamente al principio, sino que recibió una estrategia divina que parecía absurda para la lógica militar. Este era un signo visible de un poder superior: marchar alrededor de la ciudad en silencio por 6 días y al séptimo día 7 veces, para luego gritar y ver caer las murallas. No hubo tentativa de replicación por parte del antagonista, pues ellos confiaban en la robustez de sus defensas. Pero la fe de Josué y la obediencia del pueblo prevalecieron sobre la lógica. A pesar de la caída milagrosa de Jericó, la escalada continuó. La impotencia creciente del antagonista se manifestaba en el terror que sentían, pero su orgullo y su idolatría los impedían ceder. El siguiente desafío, el pequeño pueblo de Jai, se convirtió en una trampa mortal debido a la desobediencia de Acán, quien tomó botín consagrado. Este revés fue una praga interna, una prueba de que la obediencia total era crucial. Tras la purificación del campamento y la ejecución de la justicia, Jai fue conquistada. Luego, la estrategia cananea tomó forma. Al escuchar la caída de Jericó y Jai, los reyes amorreos y otros pueblos formaron una coalición poderosa, decidiendo unirse para destruir a Israel. Esta fue la advertencia de la última plaga, desafío para Canaán, la confrontación final que quebraría su voluntad o su resistencia. La astucia de los gabaonitas, quienes engañaron a Josué para hacer un pacto, se convirtió en otra prueba. Pero Josué honró su palabra, incluso cuando ésta los llevó a defender a Gabaón de una alianza de 5 reyes. En esa batalla, Dios intervino de manera milagrosa, arrojando grandes piedras de granizo y haciendo que el sol se detuviera en el cielo, una prueba asombrosa de su poder. La impotencia creciente del antagonista se transformaba en desesperación.
Las ciudades cananeas, una a una, caerían, no solo por la espada de Israel, sino por la mano poderosa de Dios, que luchaba por ellos. Tras años de guerra, asedios y batallas sobrenaturales, el momento del golpe final para la resistencia cananea estaba a punto de llegar. La tierra prometida, aunque no totalmente pacificada, se encontraba bajo el dominio israelita en sus regiones clave. Josué, guiado por la voz divina, sabía que la estrategia cambiaría. De la conquista militar se pasaría a la distribución y posesión de la herencia. La revelación de esta plaga final para los cananeos no sería una destrucción repentina y universal, sino una progresiva desposesión y asimilación o expulsión de las naciones impías, culminando en la entrega de la tierra prometida a cada tribu de Israel. Las instrucciones para protección del pueblo no se centraron en ritos en las puertas, sino en la obediencia constante a la ley, en la fe en Dios para completar la tarea de desposeer a los remanentes cananeos, y en la importancia de establecer una nación santa en la tierra. La noche del juicio para Canaán se extendió a lo largo de los años de conquista, con los gritos de luto de las ciudades caídas, el clamor de la desesperación de los ejércitos derrotados y la transformación radical de su modo de vida. Las noticias de las victorias de Josué, de la caída de ciudades como Jericó, Jai y la derrota de las coaliciones de reyes se extendían por toda la tierra, generando terror. La capitulación del antagonista no fue una rendición formal de un único rey, sino el desmoronamiento gradual del poder cananeo en la región, reyes derrotados, ciudades tomadas y poblaciones dispersas. Los que sobrevivieron, temerosos, se ocultaron o fueron expulsados, incapaces de resistir la fuerza combinada de Israel y su Dios. No hubo una partida apavorada de los cananeos, sino una huida desesperada ante el avance israelita, llevando consigo lo poco que podían. En muchos casos, los cananeos fueron despojados de sus tierras y bienes, que pasaron a ser parte de la herencia de Israel. El nacimiento de un nuevo tiempo no fue marcado por una Pascua de liberación de la esclavitud, sino por el establecimiento de Israel como una nación soberana en su propia tierra. Fue el cumplimiento de siglos de promesas. La confirmación de la libertad para Israel fue la cesación de la vida errante en el desierto, la posesión de ciudades que no habían edificado y viñas que no habían plantado. La esclavitud problema del nomadismo y la vulnerabilidad se convirtieron en un recuerdo, y el pueblo fue finalmente libre para construir su nación en la tierra que Dios les había jurado. La transformación fue completa, de esclavos a herederos, de nómadas a colonos, de pueblo peregrino a nación establecida. La jornada de Israel en el desierto ya había concluido bajo el liderazgo de Moisés, pero para Josué, el desierto de su formación como líder y los desafíos de la libertad se manifestaron de una manera diferente. Su partida fue el cruce triunfal del Jordán, una demostración de la orientación divina que no era una columna de nube o fuego, sino la presencia visible del arca del pacto, llevada por los sacerdotes que abría el camino. Este fue el acto simbólico de confianza definitivo. El arca, que contenía la ley de Dios, liderando al pueblo, manifestando que la presencia y las instrucciones divinas eran su único guía. La estrategia del guía divino fue no llevarlos directamente a la ciudad más fuerte, sino abrir el camino a través de milagros imponentes, como el Jordán. Esto estaba diseñado para infundir temor en los cananeos y confirmar el liderazgo de Josué ante su propio pueblo. No hubo una persecución final física de un faraón, sino la persistente persecución
de la idolatría cananea, la resistencia obstinada de los pueblos de la tierra y la tentación de la desobediencia dentro del propio Israel. A veces el pueblo se vio acorralado, no por ejércitos, sino por sus propias fallas. El caso de Jai, donde sufrieron una derrota inicial, fue el desesperación del pueblo y la acusación, en un sentido interno. Josué mismo, abrumado, se postró ante Dios, sintiendo el muro imposible de la deshonra y la muerte de la moral del pueblo. Pero la firmeza del héroe fue su fe inquebrantable y su proclamación de la intervención divina investigando la causa del pecado. La intervención y la separación se manifestaron cuando Dios reveló la desobediencia de Acán, purificando al campamento y restableciendo la relación con Israel. El milagro de la travesía ya había sido el Jordán, pero también fueron las murallas de Jericó, que cayeron por el poder de Dios. No hubo una caída del antagonista en el mar, sino la derrota de reyes y ejércitos cananeos, que se ahogaron en su propia desesperación y fueron aplastados por la mano divina en batallas épicas. La celebración de la victoria se repetía con cada ciudad tomada, con cánticos y danzas, reforzando la superación. Sin embargo, los primeros desafíos de la libertad continuaron. No fueron agua amarga o hambre, sino el establecimiento de una vida estable en la tierra, la necesidad de exterminar los focos de resistencia cananea y la tentación de la asimilación con los pueblos paganos. La provisión divina para Josué no fue maná, sino la sabiduría y el poder en cada batalla, así como la guía constante de la ley. La lección de confianza era que el Señor lucharía por ellos siempre y cuando obedecieran. Los conflictos externos se multiplicaron. La coalición de reyes del sur, la batalla donde el sol se detuvo y la alianza de los reyes del norte, todos fueron superados con victoria estratégica y la intervención sobrenatural. La sabiduría organizacional no llegó con un suegro, sino con la propia experiencia de Josué, quien, con la ayuda de los ancianos y bajo la dirección divina, comenzó a distribuir la tierra entre las tribus, un vasto y complejo proceso que requería una meticulosa planificación y justicia. La nación, finalmente libre de la errancia, estaba aprendiendo a vivir en su herencia. Una vez que las principales batallas de conquista habían concluido y la tierra había sido sometida, llegó el momento crucial para Josué de consolidar la identidad y la estructura de la nación. La llegada al local sagrado para Josué y todo Israel no fue un monte de fuego, sino un retorno a los lugares donde la presencia de Dios se había manifestado, primero Gilgal y luego Siquem. Allí, bajo el liderazgo de Josué, se renovaría la alianza, construyendo la nueva sociedad sobre los cimientos de la ley divina. La preparación para el encuentro con Dios no requirió purificación especial como en el Sinaí, pues la generación del desierto ya había sido instruida. Se establecieron los límites claros de la obediencia, recordando las consecuencias de la deslealtad. La manifestación de la gloria divina, en este contexto, fue menos visual y más experiencial, vista en la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, en las victorias obtenidas y en la tierra que ahora habitaban. La gloria estaba en el cumplimiento de su palabra. La proclamación de los mandamientos, principios fundamentales, se realizó de manera solemne. En Siquem, Josué reunió a todas las tribus de Israel y a sus líderes. Levantó un gran altar y escribió una copia de la ley de Moisés sobre piedras en el monte Ebal, como Moisés había ordenado, para que el pueblo la escuchara y la recordara. No fue Dios hablando directamente con truenos, sino Josué, su mediador en esta nueva era, quien expuso la ley. El temor del pueblo se manifestaba en la seriedad,
con la que se comprometían a servir solo a Dios, reconociendo las implicaciones de su juramento. Josué, el intercesor, se aseguró de que comprendieran la seriedad de su pacto. Las leyes y estatutos detallados ya habían sido entregados a Moisés, pero Josué se encargó de reafirmarlos y asegurar su implementación en la nueva tierra. Se establecieron las leyes para la justicia, la propiedad, la protección de los vulnerables y la moralidad, en particular la prohibición de la idolatría, que era el mayor peligro en Canaán. La importancia de la obediencia y sus consecuencias se enfatizaron con fuerza. La vida y la prosperidad en la tierra dependían de la fidelidad a Dios. La promesa de la tierra futuro no era solo una expectativa, sino una realidad palpable. Josué recordó al pueblo que Dios había cumplido cada promesa. La sellado de la alianza fue un ritual solemne en Siquem, donde Josué estableció un pacto con el pueblo, poniendo una gran piedra bajo la encina que estaba junto al santuario de Jehová como testimonio. El pueblo aceptó las leyes y renovó su compromiso de servir solo al Señor. La experiencia fue menos de visible e invisible y más de la confirmación de la presencia de Dios a través de sus actos de poder en la conquista. El retiro prolongado del héroe, en este punto de la narrativa de Josué, se refiere a sus últimos días de vida, cuando se apartó para dejar sus últimas instrucciones. Antes de morir, Josué reunió a los líderes de Israel para recordarles la fidelidad de Dios y la necesidad de una obediencia continua. El alerta de la aprobación inminente se hizo explícito. Josué les advirtió sobre los peligros de la idolatría y la asimilación con los pueblos paganos que aún quedaban en la tierra. La alianza había sido establecida, la nación estaba en su tierra, pero la fidelidad y las pruebas aún aguardaban. A diferencia de la historia de Moisés y el becerro de oro, la gran caída en la época de Josué no fue un evento único y dramático de idolatría masiva durante su liderazgo activo. Más bien, se manifestó como una amenaza latente, una inquietud y la impaciencia silenciosa que se cernía sobre el pueblo en su vejez y, crucialmente, tras su muerte. El ejército de Josué no era de carne y hueso, sino el cumplimiento de la palabra de Dios, que ya había peleado por ellos. Su ausencia prolongada se refería a su inminente partida de este mundo, lo que generaba ansiedad sobre quién mantendría al pueblo fiel. No hubo una presión sobre el ayudante para crear un ídolo, pero sí una advertencia profética de Josué sobre la presión de las culturas paganas circundantes. Él sabía que el pueblo sería tentado. La caída del ayudante y la idolatría no ocurrió bajo su mirada, sino que Josué predijo que sucedería si no permanecían firmes. Su gran temor era que el pueblo se desviara y sirviera a los dioses de los cananeos. El texto no describe una ira divina inminente durante su vida, sino la advertencia solemne de Josué de que si se apartaban de Dios, su ira se encendería, trayendo destrucción y exilio, a pesar de sus promesas anteriores de bendición. Josué no tuvo que interceder fervorosamente por un pecado ya cometido, sino que su intercesión fue su vida, su liderazgo y sus últimos discursos, apelando a las promesas y a la fidelidad de Dios. No hubo un símbolo quebrado como las tablas de la ley, pero Josué utilizó la metáfora del partir las aguas del Jordán y el derrumbe de Jericó como símbolos del poder de Dios, y advirtió que si el pueblo se apartaba, estos mismos milagros serían invertidos en su contra. La confrontación y la purificación se llevaron a cabo a través de sus discursos finales en Siquem, donde desafió al pueblo: «Escoged hoy a quien sirváis». No hubo castigo por una rebelión en ese momento, sino una advertencia clara de las consecuencias futuras.
La nueva intercesión y consecuencias se manifestaron en la solemnidad de su último pacto, donde el pueblo declaró: a Jehová, nuestro Dios, serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué no anunció que la presencia de Dios no iría con ellos, sino que afirmó que Dios, siendo santo y celoso, no toleraría su rebelión. Su advertencia fue una lección para el futuro, un eco de los ciclos de pecado y arrepentimiento que Israel experimentaría después de su muerte. El luto y la búsqueda de la presencia serían el resultado de desobediencias futuras, no de su tiempo. Josué, en sus últimos momentos, no clamó por más de la presencia de Dios para sí mismo, pues ya la había experimentado, sino que clamó por la perseverancia del pueblo en esa presencia. La restauración de la alianza y la revelación de la gloria se produjo a través de la renovación de su compromiso colectivo, donde Josué estableció una gran piedra como testigo del pacto, asegurando que la palabra de Dios, su carácter misericordioso, piadoso y justo, estuviera siempre presente entre ellos. El rostro brillante y el velo no se manifestaron en Josué como en Moisés, pero su autoridad y su liderazgo resplandecieron con la gloria de haber guiado a un pueblo a cumplir la promesa de Dios, dejando un legado de fe que, aunque desafiado, cimentó la nación. Una vez que la conquista de Canaán estaba en su fase final y la amenaza de una gran caída había sido advertida por Josué en sus discursos de despedida, llegó el momento de la construcción de la nueva nación y la manifestación de la presencia de Dios en su nueva tierra, concretando la alianza establecida. El enfoque no fue en la edificación de un tabernáculo o templo, pues el tabernáculo de Moisés aún existía, sino en la organización de la sociedad y la asignación de la herencia. El llamado a la oferta voluntaria en la época de Josué se tradujo en el llamado a las tribus para reclamar y establecerse en sus porciones de tierra. No eran materiales, sino el trabajo de asentamiento y la fe para desposeer a los remanentes cananeos. La respuesta generosa del pueblo se manifestó en su disposición a participar en el sorteo de la tierra y en el esfuerzo por establecerse, aunque no siempre con la misma vehemencia en desalojar a todos los habitantes. La capacitación divina para la construcción de la nación no se dio a artesanos específicos, sino a Josué mismo, a Eleazar el sacerdote y a los jefes de las tribus, quienes fueron dotados de sabiduría para distribuir equitativamente el vasto territorio. La creación de los utensilios sagrados y las vestes sacerdotales ya existían del tiempo de Moisés y estaban en el tabernáculo que había sido establecido permanentemente en Silo. Este era el centro espiritual donde se consultaba a Dios a través del sumo sacerdote y donde se realizaban los ritos. Sin embargo, Josué sí supervisó la creación de elementos cruciales para la vida de la nación en la tierra. El establecimiento de las ciudades de refugio, lugares sagrados donde un homicida involuntario podía buscar asilo y justicia, y la designación de las ciudades para los levitas, esparcidas por toda la tierra para que pudieran enseñar la ley y ministrar al pueblo. Estos eran rituales de pureza y redención concretados en la geografía de la nación, asegurando que la justicia y la instrucción divina estuvieran accesibles para todos. La orden y la aprobación de este sistema fueron divinas. Todo fue hecho según las instrucciones que Dios había dado a Moisés y que Josué había implementado fielmente. Josué bendijo al pueblo por su obediencia en la toma y distribución de la tierra. La instalación y la manifestación de la gloria no fue un fuego que consumía el holocausto, sino la propia ocupación de la tierra. La gloria de Dios se manifestó en el cumplimiento de cada una de sus promesas.
Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había prometido dar a sus padres. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esta fue la presencia visible y tangible de Dios, confirmando su pacto. La presencia continua y el guía se simbolizaron no por una nube en el tabernáculo errante, sino por la realidad de que Dios había dado reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Mientras el pueblo obedeciera y permaneciera fiel a su ley, la presencia y la orientación de Dios, que se había manifestado tan poderosamente en la conquista, continuarían guiándolos en su nueva vida como nación asentada en la tierra prometida. Hemos recorrido una jornada épica, desde las arenas del desierto hasta la posesión de la tierra prometida, a través de la vida de un hombre cuya fe inquebrantable cambió el curso de la historia. Hemos visto a un Dios que no solo rescata de la esclavitud, sino que cumple cada promesa. Un Dios que hace pacto con su pueblo y camina con ellos, dándoles la victoria sobre lo imposible. Josué no fue un simple líder militar. Fue el instrumento de la fidelidad divina, el hombre que, con valentía y obediencia, demostró que con Dios ningún gigante es demasiado grande, ninguna muralla es inexpugnable y ningún río es demasiado ancho para cruzar. Él nos enseñó que la verdadera fuerza reside no en el tamaño de nuestro ejército, sino en la certeza de la promesa de aquel que va delante de nosotros. Su historia, la historia de Josué, es un faro de esperanza y un recordatorio poderoso de que en cada uno de nosotros reside la capacidad de superar obstáculos colosales cuando nos alineamos con un propósito mayor. Tú, que has llegado hasta el final de este relato, que has absorbido cada lección de fe y coraje, eres también un vencedor. Llevas dentro la misma chispa de resiliencia y la misma capacidad de conquistar tus propias tierras prometidas. No te rindas ante los gigantes que puedan presentarse en tu camino, ni te detengas ante los ríos que parezcan infranqueables. Confía en la guía invisible, en la promesa que te impulsa. Si esta historia ha resonado contigo, si ha encendido algo nuevo en tu espíritu, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te llevas de la vida de Josué? ¿Qué Jordán estás listo para cruzar en tu propia vida? Dale un me gusta a este video, suscríbete para más historias transformadoras y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que con fe todo es posible. Permite que el espíritu de Josué te inspire a levantarte, a ser fuerte y valiente y a conquistar cada promesa que la vida tiene para ti.